Les doy la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a terminar con el bloque de neumonía, con el bloque de em, enfermedades de tipo respiratorias, en este caso, neumonía. Listo. Entonces, empezamos definiendo neumonía. La vamos a definir como aquella inflamación del parénquima pulmonar, específicamente de las vías respiratorias inferiores. ¿Por quiénes me refiero? Me refiero a alvéolos y bronquiolos. Normalmente, lo que sucede es que las vías respiratorias inferiores tienden a ser de tipo estéril. No existe ningún patógeno que pueda alterar su estado natural. El problema ocurre cuando el patógeno ingresa a esta área y se produce todo un proceso de inflamación que lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a estudiar la clasificación de las neumonías, que puede ser clasificada de acuerdo a su entorno, a la clínica y algunos también le añaden aquí la clínica o el agente causal y finalmente la distribución de la enfermedad. En el caso del entorno, esta puede ser de tipo adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. La primera, ¿por qué es adquirida en la comunidad? Porque el paciente va a ingresar con la clínica en las primeras 48 horas que se encuentra en el hospital o en el centro nosocomial. Por el contrario, la intrahospitalaria ocurre cuando el paciente comienza a desarrollar la clínica posterior a los 2 días o 48 horas desde su ingreso. También algunos, otras literaturas también mencionan que no debe haber estado el paciente hospitalizado durante más de 14 días previos en las llamadas instituciones de cuidados a largo plazo o también denominadas casas de reposo. En relación a la clínica, aquí se van a encontrar dos patrones, la neumonía típica o la neumonía atípica. En el caso de la neumonía típica, va a estar producida en su mayoría por bacterias, que se van a multiplicar donde, como observamos en la imagen, dentro del alvéolo. Y va a estar causada por patógenos típicos. En este caso, el principal patógeno va a ser el neumococo o Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenzae y de Staphylococcus aureus. Entonces, la neumonía de tipo típica. Y en relación a su clínica, ¿por qué? Porque es la clínica más florida. Aquí se va a observar lo común, que es la fiebre, va a tener un tipo de dolor pleurítico agudo, además de crépitos, y si es que la patología es demasiado grave, incluso el paciente llega a ser internado. En el caso de la atípica, va a estar causada en su mayoría, aquí para no olvidarlo, en este caso va a ser en su mayoría por bacterias y aquí va a ser por agentes atípicos. Puede ser por infección vírica y también los micoplasmas. ¿A qué van a afectar esta neumonía típica? Como observamos en la imagen, el alvéolo se encuentra totalmente limpio. ¿Dónde se va a encontrar el patógeno? Estos, en este caso cocos, se encuentran ubicados a nivel tanto del tabique alveolar como del intersticio del tejido pulmonar. Ahora, una neumonía bacteriana de tipo aguda o neumonía típica se va a subdividir de acuerdo a la distribución de la enfermedad en la anatomía del sistema respiratorio. Puede ser de tipo lobular o de tipo bronconeumónica. En el caso de la lobular, lo que vamos a observar es una consolidación en parte o en todo el lóbulo de un pulmón. Es importante notar que no afecta a bronquios, como observan en la imagen, no hay afectación de bronquios, y cuando se realiza algún examen de tipo imagenológico, va a haber broncograma aéreo positivo. ¿Qué patógenos generan normalmente este tipo de neumonía lobular? Van a ser Streptococcus pneumoniae y Klebsiella. En el caso ahora de la bronconeumonía, lo que vamos a observar es que hay una consolidación de tipo irregular, es decir, vamos a ver que está salpicada y que ahora, por el contrario, afecta desde alvéolo y también afecta a los
bronquios. Por lo tanto, cuando veamos una imagen radiológica, lo que vamos a observar es un broncograma aéreo negativo. ¿Qué patógenos normalmente generan este patrón? El estafilococo aureus, Pseudomonas aeruginosa y también Legionella. ¿Listo? Entonces, estas son las tres formas de clasificarla. De acuerdo al entorno, una neumonía adquirida en la comunidad, o también denominada la NAC, que es que el paciente ingrese con sintomatología en los 2 primeros días, intrahospitalario la NI, que se genere después de los 2 días, la clínica, una neumonía típica o florida, causada en su mayoría por bacterias que afectan al alveolo, y una neumonía atípica, que su clínica es poco peculiar, que va a afectar al intersticio y al tabique y está generado mayormente por micoplasma. Y la distribución de la enfermedad, que es lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la fisiopato? ¿Cómo es que se genera esta enfermedad? En la etapa inicial, el patógeno tiene que ingresar a la vía aérea. ¿Cómo va a ingresar? Mediante 3 fenómenos. El más frecuente es este, la microaspiración. Normalmente, cuando una persona duerme, lo que va a ocurrir es una pequeña microaspiración de secreciones faringias, que en un estado normal, al momento en que ingresa esa aspiración a la vía aérea inferior, lo que va a ocurrir es, tenemos tejido, los cilios, como observamos en la imagen, sirven de barrera, ellos van a hacer de que el patógeno ascienda nuevamente y sea deglutido para que pase al sistema digestivo. Por otra parte, también tenemos las barreras con macrófagos que van a eliminar a la bacteria. El problema donde recae en esta microaspiración es cuando ésta se vuelve de tipo masiva. ¿Y en qué pacientes vamos a encontrar una microaspiración así masiva? En pacientes que tienen, 1, alteración de la conciencia o del sensorio, en pacientes alcohólicos, aquellos que son dependientes de drogas, pacientes con epilepsia o incluso pacientes que se encuentran en anestesia general. Esta, como les mencioné, es la causa más frecuente. Existen 2 más, la hematógena, que esta sucede cuando ocurre una infección en otra área del cuerpo y mediante vía sanguínea, el patógeno, en este caso, por ejemplo, en este caso hablemos de Staphylococcus aureus, viaja desde una endocarditis que se encuentra a nivel del corazón, viaja por torrente sanguíneo y llega al sistema respiratorio. Entonces, ¿en qué lo vamos a encontrar? En pacientes con infecciones o también en pacientes que tengan catéteres venosos. ¿Y cuál es el patógeno más frecuente que genera neumonía por vía hematógena? Es el Staphylococcus aureus. Y la aerolización, que es cuando la bacteria o el patógeno se encuentra suspendido en forma de partículas en el aire, en el entorno. Normalmente, ¿cuáles son los patógenos que van a transmitir la enfermedad a nivel de aerolización? Son los patógenos atípicos, como Coxiella, Legionella y algunos virus respiratorios. Entonces, estos van a ser las vías de entrada. Una vez que el patógeno ya ingresa a la vía respiratoria, va a generar, primero, el microorganismo se va a unir al moco y a las células de la nasofaringe y va a producir la colonización. Un dato importante para mencionar es que hay pacientes, en este caso pacientes con un sistema inmune estable, ellos pueden ser incluso tener una colonización sin generar síntomas. Pero cuando hay algún paciente de tipo inmunodeprimido o con alguna de sus barreras que ya mencioné, mecánicas o inmunológicas debilitadas, va a generar ya la clínica. Una vez que ocurre la colonización, el primer paso va a ser el edema. En este caso vamos a hablar acerca de la fisiopatología, o en este caso también la histopatología de una neumonía adquirida en la comunidad, que su principal microorganismo es el neumococo. Este neumococo sabemos que es un bacilo gram positivo. ¿Cuál es su principal factor de virulencia? Es su cápsula, que permite que este no sea fagocitado. Entonces, una vez que ingresa, llega al alveolo.
Estando en el alveolo, este se va a llenar de un líquido proteico o proteínico, acompañado de los microorganismos que lo observamos aquí en vesículas en forma de diplococos. Lo que se genera ahora es que en el capilar va a existir una congestión y a su vez esa congestión lo que va a hacer es que se liberen mediadores de la inflamación. ¿Está? Va a ocurrir a ver, antes de eso voy a detallar esta parte. El neumococo con su cápsula va a generar que se produzca un antígeno. Este antígeno va a producir en el cuerpo que se generan anticuerpos. Eso es lo ideal para defender al cuerpo. ¿Qué sucede cuando el anticuerpo ya no está en el cuerpo o se encuentra en cantidades demasiado bajas? Se recurre a una segunda opción, algo así como nuestra segunda barrera. Lo que vamos a encontrar aquí es que van a interactuar el sistema retículo endotelial y los macrófagos del vaso. ¿Ellos qué van a hacer? Van a actuar como si fueran los anticuerpos, protegiéndonos. Ahora, ¿qué sucede si es que tampoco contamos con el sistema retículo endotelial o macrófagos del vaso? Lo que va a ocurrir es un mayor riesgo de bacteriemia. ¿En dónde vamos a encontrar este mayor riesgo? En pacientes con asplenia funcional, aquellos que han sido esplenectomizados, es decir, que se le han sacado de manera quirúrgica el vaso, o también en los pacientes con anemia drepanocítica o con anemia de células falciformes. Este es un este es un riesgo de bacteriemia. Ahora, si regresamos al punto de acá, les hablaba acerca de que el neumococo se encuentra en el alveolo, genera de que haya mucho más congestión de líquido de tipo proteínico, genera una congestión y se van a liberar mediadores de la inflamación. En este caso, los mediadores de la inflamación van a ser, tenemos la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral de tipo alfa. Ellos, ¿qué generan? Fiebre, que es la clínica peculiar de la neumonía. Y también van a generar quimiosinas e interleucina 8, que ellas van a hacer que se genere el siguiente paso de esta etapa inicial de la neumonía. Ellos lo que van a hacer es que se aumente la quimiotaxis por parte de los polimorfonucleares. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, que es ahora ya una hepatización de tipo roja. Como observamos, el capilar se encuentra sumamente congestionado. ¿De qué? Como observamos, de polimorfonucleares, en este caso el principal neutrófilo, y de glóbulos rojos. Ellos van a comenzar a perfundir. Ocurre un derrame masivo de hematíes al interior del alveolo. Y también, ¿por qué? Por la acción de las quimiosinas y la interleucina 8 que lo mencioné anteriormente. A esta parte de la clínica se va a denominar como hepatización roja. ¿Por qué? Porque si es que lo vemos de manera macro, va a tener una consistencia muy similar a la del hígado. Luego, ¿qué sucede? Llega el siguiente paso. Aparecen los macrófagos. Estos macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a fagocitar, uno, a los eritrocitos, que en este caso ya se encuentran lisados, y también va a fagocitar a los polimorfonucleares, que se van a encontrar fragmentados. Entonces, lo que observamos aquí es un macrófago con fragmentos de polimorfo y de eritrocito. A su vez, también lo que vamos a observar es fibrina. Va a haber una abundante cantidad de tejido de tipo fibrinoide, fibrina con exudado fibrino purulento. Y de manera macro, ¿cómo se va a observar el pulmón? Se va a observar de un color pardo grisáceo. Es por eso que se denomina como hepatización gris. Y otro dato importante, como observamos aquí, es que la congestión capilar va a disminuir, como observamos en esta parte. Posterior a ello, ya ocurre la resolución, que es cuando se elimina por completo el exudado de tipo alveolar. Aquí, si hacemos un acercamiento, vamos a observar, en este caso en la hepatización roja, una neumonía aguda.
Normalmente este espacio debería encontrarse en blanco, porque es parte de la vía respiratoria inferior, alvéolos, sacos alveolares. ¿Qué sucede? Al encontrarse un exudado purulento, entiendes exudado purulento por una serie de cantidad de polimorfonucleares, en este caso ya muertos, fragmentados, se encuentra en una cantidad abundante. Y aquí lo que observamos ya es un alvéolo congestionado por exudado. Y en la parte inferior también vamos a encontrar la misma neumonía típica aguda en el periodo de hepatización roja, nuevamente de una manera más cercana, y observamos en estos pequeños circulitos con un núcleo sumamente morado que van a ser los polimorfonucleares. Acá lo que observamos en la hepatización gris, ya de manera macro, vamos a ver cómo hay la desintegración de los hematíes y también existe una persistencia del exudado de tipo fibrinoide que estudiamos en la diapo anterior. Y aquí nuevamente ya observamos la hepatización gris, que aquí es cuando ya el macrófago ha fagocitado tanto los neutrófilos como los eritrocitos lisados. ¿Listo? Ahora, una vez que ya sabemos cómo es que actúa en el cuerpo, vamos a ir estudiando los tipos de clasificaciones. En este caso vamos a estudiar la neumonía adquirida en la comunidad. Sus principales causantes van a ser los bacterianos y el principal, esto es muy importante que lo noten, la principal causa hasta ahora de neumonía siempre va a ser Streptococcus pneumoniae. E incluso cuando un paciente ingresa con clínica de neumonía, se va a empezar con un tratamiento de tipo empírico. Y ese tratamiento de tipo empírico sí o sí debe cubrir Streptococcus pneumoniae. La segunda causa va a ser Haemophilus influenzae y la tercera Staphylococcus aureus. En el caso de las bacterias, estos son los patógenos típicos. Y acá vamos a observar a los patógenos de tipo atípicos. A la cabeza se va a encontrar Mycoplasma, seguido de Legionella, que va a generar la famosa enfermedad de los legionarios. Clamidia, que esta normalmente es la principal causa en niños menores de 6 meses. Clamidia y el virus sincitial respiratorio nuevamente. Ellos son las causas en los niños menores de 6 meses. Luego también está Chlamydophila pneumoniae y Coxiella. En el caso de los virus vamos a encontrar el virus de la influencia, virus sincitial respiratorio, adenovirus y parainfluenza. ¿Qué factores de riesgo o qué población es la que tiene una mayor predisposición para adquirir neumonía? Los pacientes con alcoholismo, como los vimos, ellos tienden a tener sus secreciones orofaringeas de manera masiva van a hacer de que ingreses a nivel de su sistema respiratorio con unas macroaspiraciones. También los pacientes con asma, inmunosuprimidos y pacientes mayores, incluso este intervalo, mayores de 65 a 70 años. La neumonía intrahospitalaria, sus causas van a ser las bacterias que se encuentran normalmente en el ambiente hospitalario. A la cabeza, ¿qué vamos a encontrar? Pseudomonas aeruginosa. Luego, Staphylococcus aureus y parte de enterobacterias. Enterobacter, Klebsiella. Cada vez que lean Klebsiella, siempre lo van a asociar con un paciente alcohólico. Escherichia coli y Serratia. El riesgo de infección intrahospitalario, ¿en qué recae? Cuando se realizan métodos de tipo invasivo, como cuáles ocurre una ventilación mecánica, que sabemos que se introduce un tubo a nivel de la orofaringe e ingresa a la tráquea para poder darle la ventilación al paciente. También traqueostomía, pacientes con EPOC, pacientes inmunosuprimidos, aquellos que han estado en contacto con nebulizadores, humidificadores e incluso las sondas nasogástricas. Ahora vamos a ver la diferencia entre la clínica de una neumonía típica de una neumonía atípica. ¿Cuál va a ser la sintomatología de una neumonía típica?
Normalmente en pacientes saludables esta va a tener un inicio repentino. Va a empezar con un malestar de tipo general, con escalofríos intensos y una respiración rápida. Aquí un dato importante es que cuando la respiración es mayor a 30 respiraciones por minuto, este es un criterio de gravedad. Por lo tanto, el paciente debe ser hospitalizado de manera inmediata. Otra clínica muy común es la fiebre. Pero ¿qué sucede en el caso del adulto mayor? Él normalmente la fiebre no es tan probable que lo muestre como un signo. Él, ¿de qué manera va a mostrar que está cursando por neumonía? Con una significativa pérdida del apetito y un deterioro del estado mental. ¿Qué más? En su etapa inicial o la congestiva de la neumonía, vamos a observar una tos. Esta tos va a estar acompañada de una expectoración de tipo acuosa, que si el curso de la enfermedad se vuelve mucho más grave, esta expectoración va a tornarse de tipo hemoptoica, que incluso puede tener un color herrumbrosa o también de tipo purulenta. Va a ocurrir una dificultad para respirar. Aquí un dato muy importante es que si el paciente comienza a tener insuficiencia respiratoria y una presión de oxígeno menor de 60, es también criterio de gravedad para que el paciente sea hospitalizado. ¿Cuáles son las otras características? Van a nivel del examen físico respiratorio, se van a escuchar crepitaciones de tipo fina. Recordemos que las crepitaciones ocurren a nivel del alveolo. En el alveolo, este va a estar lleno de contenido purulento, de secreción. El momento en el que ingresa el aire, va a romper estas uniones haciendo de que suene. Es por ello que se generan las crepitaciones. También va a cursar con un dolor de tipo pleurítico, que es un dolor pleurítico pero agudo, que se va a intensificar cuando el paciente respira. A la percusión lo que se va a escuchar es una sonoridad de tipo mate y también se va a escuchar un frote pleurítico e incluso un soplo tubárico. ¿Qué otras características más vamos a encontrar? Que el paciente puede tener, como les mencioné, taquipnea, acá, mayor de 30 respiraciones por minuto, puede cursar con una leucocitosis y obviamente cuando veamos una imagen radiológica lo que vamos a observar es un infiltrado, en este caso de tipo lobar o alveolar. Como mencioné, ahora estamos viendo una radiografía de tórax. En el primero estamos viendo una neumonía de tipo alveolar. ¿Por qué? Por el Streptococcus pneumoniae, que lo observamos en esta imagen. En este caso, el Streptococcus pneumoniae y el patrón que estamos viendo es de una neumonía típica que está afectando a un lóbulo. O también una neumonía, como les escribí, bacteriana aguda. Por el contrario, aquí tenemos un patrón de una neumonía atípica, cómo se va a presentar en una imagen radiológica como una neumonía con un patrón de tipo intersticial. Lo que observamos es radioopacidades a nivel de todo el intersticio y de manera irregular. Aquí podemos observar otras características importantes. Por ejemplo, Klebsiella. ¿Recuerden? Lo asociábamos con el alcohol. ¿Cuál es su característica? Es que vamos a encontrar un abombamiento a nivel de la fisura. En el caso de Mycoplasma, que era un atípico, vamos a encontrar un patrón a nivel de tipo periliar, radioopacidades. En el caso del neumococo, el Streptococcus pneumoniae, aquí encontramos una afectación del lóbulo inferior. Y en el Staphylococcus aureus, lo que observamos es ya la producción de abscesos y también un pioneumotórax. Es decir, lo que encontramos en esta región es secreción purulenta y también aire. Para el diagnóstico, ¿qué vamos a emplear? Puede ser un diagnóstico microbiológico o también por métodos invasivos.
En el diagnóstico, un dato importante es la clínica. Si el paciente ingresa con una clínica más un examen radiológico positivo para neumonía, se debe empezar un tratamiento empírico, cubriendo, como les mencioné, estreptococo, neumonía o neumococo. Si es que en este caso se va a conocer cuál es el patógeno en sí, se realiza ya el diagnóstico microbiológico. Primero, una opción puede ser el hemocultivo. Este hemocultivo siempre se debe realizar cuando ocurre el pico febril. Y normalmente, ¿en quiénes? En pacientes que están graves o su sistema inmune se encuentra comprometido, ya que en ellos, en el caso de cuando ocurre neumonía, el 20% va a cursar con la bacteriemia. Esta bacteriemia es la cualidad o la característica necesaria para poder encontrar el patógeno a nivel de la sangre. Ahora, también se puede tomar pruebas de esputo. Estas pruebas de esputo van a pasar al GRAM, en el que se va a realizar el cultivo. Esta prueba de esputo debe ser adecuada. Debe ser adecuada o se considera adecuada cuando existen más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células por campo. El antígeno en orina. En este caso es uno de los más utilizados y el microorganismo que más se va a encontrar aquí, si es el agente causal, es Legionella. La PCR normalmente se utiliza cuando se sospecha de que sea un virus y en el caso de las pruebas serológicas para patógenos que son de tipo atípico. Lo que vamos a encontrar es un incremento de inmunoglobulina M, incluso hasta 5 veces más, un aumento de inmunoglobulina G cuando es la convalescencia. Ahora, los métodos invasivos. Es importante destacar que el método invasivo solo se va a usar en 2 ocasiones, cuando la neumonía es grave y cuando ésta tiene una mala respuesta al tratamiento inicial. Si ocurre esto, es necesario encontrar cuál es el origen de la neumonía, ya que no se está pudiendo solucionar. Uno de ellos es realizar la punción aspiración con una aguja fina transtorácica. La otra opción es una biopsia, que es la menos recomendable porque es la que es más invasiva de todas. Luego está la toracocentesis y la fibrobroncoscopía, que actualmente este es el procedimiento de referencia. Los criterios de gravedad. ¿Cómo es que vamos a saber que el paciente es necesario hospitalizarlo o no? Aquí vamos a emplear la escala CURB 65. Empezamos. C, por estado de conciencia. En este caso vamos a encontrar confusión mental. U, de la concentración de urea, que se va a encontrar en plasma mayor a 7 milimoles por litro o también mayor a 42 miligramos por decilitro. O también como un boom mayor a 20 miligramos por decilitro. Luego sigue el R, la frecuencia respiratoria. En este caso, un criterio de gravedad es cuando esta es mayor a 30 respiraciones por minuto. B, que va a ser de blood pressure o la presión arterial. Aquí vamos a ver que la presión arterial sistólica sea menor a 90 y la diastólica sea menor o igual a 60. Y finalmente el 65 es por la edad. Estos son los criterios, son los 5. ¿Qué ocurre cuando solamente hay un factor presente? Esta va a ser una neumonía adquirida en la comunidad de tipo leve. Su riesgo de muerte es muy bajo, es del 3%. Entonces, solo se va a considerar una hospitalización si es que existe una enfermedad concomitante inestable, tal vez una diabetes mellitus no controlada, es un paciente con algún tipo de enfermedad crónica, es un paciente con EPOC, que es alcohólico, adicto al tabaco, entonces ahí se puede valorar si es que se interna o no. Si es que hay 2 factores presentes, lo que se va a denominar es una NAC ya moderada.
su riesgo de enfermedad se incrementa al 9%. Entonces, ¿qué se debe hacer? Un tratamiento en el hospital. Es lo más adecuado. Cuando ya son más de 3 factores los que se encuentran presentes, esta ya es una neumonía severa. Su riesgo de muerte se incrementa hasta un 40%. ¿Qué se debe realizar? Tratamiento en hospital. Y si es necesario, se debe realizar un internamiento en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo cuando los factores son mayor a 4 o 5. Para el tratamiento vamos a emplear básicamente la clasificación anterior. En el caso de pacientes ambulatorios, se va a realizar una monoterapia. Esta monoterapia puede ser quinolona, en este caso levofloxacino, o un beta-lactámico, que es la amoxicilina. Antes de que existiera la resistencia bacteriana como la que existe actualmente, el Streptococcus pneumoniae, que es la primera causa, era muy susceptible a los beta-lactámicos, incluso a la penicilina. El problema es que se ha generado resistencia a ello. Por eso que en algunos casos hay pacientes que es necesario emplear otro tipo de tratamientos con un mayor espectro. Luego, en pacientes con criterio de ingreso, se va a realizar una asociación, en este caso de beta-lactámico más macrólido, el macrólido solamente por 3 días, puede ser una asociación o una monoterapia de quinolona. Este tratamiento debe durar de 7 a 10 días. Los pacientes con criterios UCI se va a utilizar un beta-lactámico con acitromicina como una biterapia o también un beta-lactámico en asociación con una quinolona. En este caso, beta-lactámicos de tercera generación. Y en el caso de la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, aquí es importante cubrir Pseudomonas y Streptococcus aureus. En este caso, el Streptococcus aureus sensible a metilcilina. Entonces, lo que se va a emplear es un beta-lactámico, carbapenems, una quinolona, en este caso puede ser el ciproflox, o puede ser un beta-lactámico quinolona o un beta-lactámico aminoglucósido. En este caso puede ser la amicacina. Y finalmente vamos a estudiar ya la neumonía atípica, que en este caso sus agentes causales, como les mencioné, la principal causa de neumonía atípica va a ser Mycoplasma pneumoniae. Precisamente por ello les puse el más en esta zona, ya que todos ellos son frecuentes, pero el principal es Mycoplasma pneumoniae. Le sigue Legionella, Clamidia, Clamidófila y Coxiella. Los menos frecuentes van a ser virus, en este caso de la influenza, sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus, del ébola y la varicela. Su clínica, como les mencioné, a diferencia de una neumonía típica, es mucho menos florida. Es decir, ¿cómo va a proceder esa enfermedad? Con una tos seca, si se dan cuenta, no hay un exudado de tipo faríngeo. Sus cuadros normalmente tienden a ser subagudos, con cefaleas, mialgias o artralgias. E incluso puede cursar una febrícula, pero esta va a ser una febrícula muy ligera y sin escalofríos. Aquí podemos observar en este caso un patrón diferente de una neumonía atípica y una típica. La típica sabemos que es un comienzo brusco, agudo, con un patrón de tipo alveolar. En el caso de la neumonía típica, lo que vamos a observar es especie de manchas en el pulmón, ya que está afectando al tabique alveolar y al intersticio pulmonar. Y lo que observamos son infiltrados pulmonares intersticiales, o mejor dicho, un patrón de tipo intersticial. Un punto importante aquí es estudiar la enfermedad de los legionarios, que obviamente es causado por Legionella. Un dato importante es que Legionella puede ser considerada dentro de la típica o de la atípica, porque puede cursar con cualquiera de las dos clínicas. El detalle es que se clasifica o se tiende a clasificarla como una típica, uno, por su transmisión, ya que esta normalmente
se adquiere por la aerolización y 2, porque su clínica tiende a ser de tipo atípica y en este caso va a ser un tipo de bronconeumonía. Dentro de sus síntomas van a ser 2 a 10 días después de la infección, va a cursar con un malestar general, debilidad, letargia, fiebre y tos seca. Su diagnóstico, como les mencioné, la principal prueba va a ser el antígeno urinario y su tratamiento principal es el levofloxacino. O, en todo caso, indicar un régimen terapéutico similar al de una neumonía adquirida en la comunidad, pero de tipo grave. ¿Por qué? Porque esta Legionella es resistente a los beta-lactámicos. Tiene resistencia a beta-lactámicos. ¿Cuáles van a ser las características de una neumonía causada por Legionella? Van a ser 2 fundamentales: la diarrea y la hiponatremia. Paciente que tú encuentres con neumonía, diarrea e hiponatremia, es alta la probabilidad de que la causa sea Legionella. Existen casos en el que la enfermedad de los legionarios no tiene un compromiso respiratorio. Por el contrario, solamente tiene fiebre, mialgias y cefaleas. A esta se le va a denominar como la fiebre de Pontiac, que se caracteriza porque no tiene un compromiso de tipo respiratorio. Y bien, eso sería todo en relación a neumonía. Es un tema corto, es un tema muy sencillo, digerible, solamente es cuestión de que se prendan un poco más los patógenos. Eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Jackie, por compartir tus conocimientos en esta excelente ponencia. Chicos, en unos momentos les estoy pasando el cuestionario para que resuelvan. Chicos, muy buenas tardes. A nombre de SOCIEM USS, agradecerles por ser parte de este proyecto Canguro que lo hemos organizado junto con SOCIEM Pedro. De verdad, muchas gracias a los ponentes y pues esperamos que sigan pendientes de nuestras actividades para que puedan participar de ellas. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. No se olviden de participar también de la trivia. Y bueno, eso sería todo. Hasta la siguiente oportunidad.